Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén pasando un día fantástico y que vengan con ganas de chismecito, porque hoy vamos a hablar de algo que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y que ha capturado la atención de muchísimos fans alrededor del globo. Si son seguidores de las telenovelas turcas, y especialmente de las que protagonizan nuestros queridos Hande Erçel y Kerem Bürsin, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy nos sumergiremos en un momento específico, un instante que, según el título que probablemente vieron al hacer clic en este vídeo, la voz de Hande Erçel detuvo a Kerem Bürsin dejó a muchos preguntándose ¿qué pasó? Vamos a desempacar este acontecimiento, a analizarlo desde diferentes ángulos y a tratar de entender qué pudo haber sucedido en ese preciso momento que generó tanta expectativa e intriga. Y antes de adentrarnos de lleno en la historia, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde exploramos lo último del entretenimiento turco, sus actores favoritos y mucho más. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Ahora sí, vamos a entrar en materia. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué llevó a que la voz de Hande Erçel tuviera un impacto tan directo, tan decisivo, en Kerem Bürsin? ¿Fue un momento de tensión, de sorpresa, de ternura, o quizás algo completamente inesperado? Para entender esto, debemos remontarnos un poco al contexto en el que esta situación pudo haber ocurrido. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos nombres que para muchos son sinónimos de éxito y de una química que trascendió la pantalla. Su relación profesional, y más adelante personal, capturó la imaginación de millones. Se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, y desde el primer momento su conexión fue palpable. Los fans adoraron verlos juntos, tanto en pantalla como en su vida real, y cada pequeña interacción entre ellos se convertía en noticia. Pero este título, La voz de Hande Erçel detuvo a Kerem Bürsin, sugiere un evento específico, un instante en el que la influencia de Hande sobre Kerem fue particularmente notoria. Pensemos en las posibilidades. Podría haber sido una escena en particular durante el rodaje de la serie. A veces en la actuación, un director pide una reacción muy específica, o uno de los actores, en este caso Hande, podría haber dicho algo en el fragor del momento que sorprendiera o conmoviera profundamente a Kerem, deteniendo su acción o provocando una reacción genuina que fue capturada por las cámaras o por los testigos presentes. Imaginen una escena dramática donde Kerem está actuando con toda la intensidad, y de repente Hande, con su voz, ya sea en un tono suave, o con un grito inesperado, o quizás con una confesión, logra apaciguarlo, hacerlo reflexionar, o incluso detenerlo en seco. Esa sería una forma muy poderosa de describir su impacto. Otra posibilidad, y quizás más probable dada la naturaleza de estos titulares sensacionalistas, es que se refiera a un evento fuera del set, quizás en alguna entrevista conjunta, en un evento público, o incluso en una situación más personal. En muchas ocasiones, los actores son invitados a programas de televisión donde se les hacen preguntas directas, a veces un poco picantes o que requieren una respuesta sincera. Si Hande, en medio de una conversación con Kerem, dijo algo particularmente conmovedor, algo que lo tomó por sorpresa, o algo que lo hizo reflexionar sobre una situación, esto podría haber llevado a que él detuviera lo que estaba haciendo o diciendo simplemente para escucharla con atención, o para procesar sus palabras. La voz humana tiene un poder increíble y la voz de alguien a quien queremos, o con quien tenemos una conexión profunda, puede tener un efecto aún mayor. Pensemos en la entonación, en la emoción que se pone en una voz. Una palabra dicha con ternura puede derretir cualquier resistencia. Una frase dicha con convicción puede hacer que alguien reconsidere sus pasos. Una súplica dicha con sinceridad puede detener al más decidido. Si Hande en un momento dado utilizó su voz de esta manera, no es difícil imaginar a Kerem, conocido por ser un hombre sensible y apasionado, deteniéndose por un instante absorto en lo que ella le decía. Además, el título podría estar jugando con la expectativa. A veces, estos títulos se crean para generar intriga y atraer clics. Podría ser que no se tratara de un evento dramático, sino de algo más sutil. Quizás Kerem estaba hablando o gesticulando y Hande dijo algo simple, pero con una carga emocional o un significado tan profundo para él, que lo hizo pausar, girar su cabeza hacia ella, y prestarle toda su atención. Es ese tipo de momentos íntimos, esos silencios cargados de significado,
los que a menudo son los más memorables para los fans que siguen de cerca la relación de sus celebridades favoritas. También es importante considerar la dinámica de su relación. Ande y Kerem compartieron una conexión muy fuerte. Si estaban en medio de una discusión, o de una situación tensa, y Ande usó su voz de una manera que calmó, o persuadió, o simplemente hizo que Kerem se detuviera a pensar, entonces el título cobra todo el sentido. Es un reflejo de cómo sus personalidades y su vínculo se complementaban, y cómo uno podía influir en el otro de maneras profundas. Para ponerlo en un contexto más amplio, piensen en cómo las voces de las personas que amamos pueden afectarnos. Una madre que llama a su hijo para advertirle de un peligro, una pareja que susurra palabras de amor en la noche, un amigo que ofrece un consejo sincero. En cada uno de estos casos, la voz no es solo un sonido, es un vehículo de emociones, intenciones y significado. Y cuando esa voz proviene de alguien con quien compartes una historia, una conexión especial, su impacto se magnifica. En el caso de Ande y Kerem, su historia juntos, desde la pantalla hasta la vida real, ha sido objeto de un escrutinio constante. Cada gesto, cada mirada, cada palabra compartida se analiza con lupa por sus seguidores. Por lo tanto, un momento en el que la voz de Ande tuvo un efecto tan directo en Kerem, por muy pequeño que fuera el evento, se convierte en una anécdota digna de ser contada y analizada. Podríamos estar hablando de un momento en el que Kerem estaba distraído, quizás absorto en su teléfono o en una conversación con otra persona, y Ande, con su voz, pronunció su nombre de una manera particular que hizo que él levantara la vista inmediatamente. O tal vez estaban en un evento ruidoso, y ella tuvo que llamarlo para decirle algo importante, y la urgencia o la ternura en su voz lo hicieron girarse al instante, ignorando el bullicio a su alrededor. Otra perspectiva a considerar es el tipo de detención. ¿Fue una detención física, como detenerse en medio de un paso? ¿O fue una detención emocional, como quedarse en silencio pensativo? Si fue un momento de reflexión, la voz de Ande pudo haber planteado una pregunta, o compartido una perspectiva que lo hizo detenerse para considerar su propio punto de vista. Esto habla de la profundidad de su conexión y de cómo podían influirse mutuamente a nivel intelectual y emocional. La belleza de estos momentos, aunque a veces escasos y difíciles de confirmar con exactitud, reside en la imaginación que despiertan. Los fans construyen narrativas, idealizan las interacciones, y buscan significados más profundos en cada detalle. Y es precisamente esa conexión emocional con los actores y sus historias lo que alimenta canales como el nuestro. Podríamos especular que este incidente ocurrió durante una entrevista conjunta, donde a Kerem le hicieron una pregunta complicada sobre su relación o sobre Ande, y ella intervino con una respuesta, o incluso con una broma, que lo hizo reaccionar de forma inesperada. A veces en las entrevistas hay momentos de tensión, de incomodidad, y una palabra oportuna de un ser querido puede aliviar la situación o cambiar la dinámica por completo. La voz de Ande en ese contexto podría haber sido un ancla, un recordatorio de su conexión, o simplemente una forma de desviar la atención de una manera ingeniosa. O quizás fue un momento de intimidad, un instante privado que, por alguna razón, fue capturado o compartido indirectamente. Imaginen a Kerem a punto de tomar una decisión importante, o de decir algo impulsivo, y la voz suave pero firme de Ande lo detiene, le pide que espere, que piense, que considere otra opción. En ese instante ella se convierte en su conciencia, en su guía, y su voz es el medio por el cual ejerce esa influencia. Y si hablamos de la serie Senkalkapm, la posibilidad de que haya sido durante el rodaje es muy alta. Las escenas de ellos dos juntos eran el corazón de la serie, y sus actuaciones a menudo estaban cargadas de emoción. Una línea dicha de una manera particular, un suspiro, una risa, incluso un grito de sorpresa o dolor, podría haber tenido un efecto inmediato en Kerem, llevándolo a reaccionar de una manera que no estaba planeada, pero que resultó ser perfecta para la escena, o simplemente que lo detuvo en seco por la fuerza de la emoción transmitida por Ande. Los actores a menudo se alimentan de la energía y de las reacciones de sus compañeros de escena, y es posible que la voz de Ande, con toda la carga emocional que ella es capaz de proyectar, haya provocado esa reacción en Kerem. Recordemos que Ande Erçel es conocida por su talento actoral, su expresividad y su capacidad para transmitir emociones de forma muy genuina. Kerem Bürsin, por su parte, es un actor carismático y apasionado. La combinación de ambos en el set, creando una atmósfera de confianza y complicidad, podría haber llevado a momentos como este, donde la línea entre la actuación y la realidad se difumina, y las emociones fluyen de forma espontánea y poderosa.
En resumen, cuando decimos que la voz de Hande Erçel detuvo a Kerem Bürsin, estamos hablando de un momento de impacto, de influencia, donde la voz de ella tuvo un efecto directo y perceptible en él. Las razones pueden ser muchas y variadas, desde un gesto de ternura o sorpresa en un momento íntimo, hasta una intervención crucial en una situación tensa, o incluso una actuación conmovedora en el set. Lo que es innegable es el poder de la conexión entre ellos, una conexión que se ha manifestado de innumerables maneras y que sigue cautivando a los fans. Este tipo de anécdotas, aunque a veces envueltas en un aura de misterio, nos recuerdan la humanidad de estas celebridades. Nos muestran que, más allá de las cámaras y de los escenarios, son personas con relaciones, con emociones, y con la capacidad de influirse mutuamente. Y es precisamente esa autenticidad, esa conexión real, lo que hace que sus historias resuenen tan profundamente con nosotros. Ahora, para concluir y recapitular un poco lo que hemos explorado hoy. Hemos viajado a través de las posibles interpretaciones de un titular que ha generado mucha curiosidad: la voz de Hande Erçel detuvo a Kerem Bürsin. Hemos considerado escenarios dentro y fuera del set, analizando cómo la voz, cargada de emoción, intención o ternura, puede tener un poder inmenso. Hemos especulado sobre la dinámica de su relación y la fuerza de su conexión, y cómo esto podría haber dado lugar a un momento tan particular. Lo que queda claro es que, ya sea un evento dramático, un instante de ternura, una intervención inteligente o una actuación memorable, la voz de Hande Erçel tuvo un efecto innegable en Kerem Bürsin en esa ocasión. Y esta anécdota, como muchas otras relacionadas con ellos, nos habla de la química especial que comparten y del impacto que tienen en sus seguidores. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por las posibles razones detrás de este enigmático titular. Me encanta desmenuzar estos pequeños momentos que nos dan una probada de la vida y las interacciones de nuestros actores favoritos. Y ahora, como siempre, quiero agradecerles enormemente por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su presencia y su apoyo significan el mundo para nosotros. Si les ha gustado lo que han escuchado hoy, si les pareció interesante, entretenido o simplemente les despertó alguna reflexión, por favor, no olviden dejarle un gran me gusta a este vídeo. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a que más gente descubra nuestro canal. Además, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen alguna teoría propia sobre lo que pudo haber pasado? ¿Qué creen que significa este titular? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y crear una comunidad donde todos podamos compartir nuestras ideas y pasiones. Y si aún no lo han hecho, pero les ha gustado el contenido y quieren ver más de esto, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así se unirán a nuestra creciente familia y se asegurarán de estar al tanto de todos nuestros nuevos vídeos. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo y su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando del maravilloso mundo del entretenimiento turco. Adiós.